Preparación, liderazgo y compromiso es lo que necesitamos para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Preparación para afrontar tiempos difíciles, liderazgo para impulsar su venida y compromiso para predicar de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, preparémonos para reafirmar su venida y llevar las buenas nuevas de salvación. Volvamos a la palabra con Francisco Flores. Preparémonos cada día más para el regreso de nuestro Dios. Es un placer poder estar de nuevo con ustedes en este programa Volvamos a la Palabra, el estudio del Evangelio de Lucas. Vamos a estudiar el capítulo 9 en esta oportunidad y para ello te invito a que oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por cada ocasión, oportunidad que tenemos de poder abrir el libro sagrado para mirar tus pensamientos, tu voluntad, conocerte más, conocer a Jesús. Pedimos tu bendición, Señor, para que este tiempo pueda ser de gran provecho espiritual para todo el que escucha y el que vea. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas. El capítulo 8 del Evangelio de Lucas terminó con el milagro o los milagros hechos a la hija de Jairo y también el milagro realizado con aquella mujer que tenía el flujo de sangre. En el capítulo 9 nosotros vamos a encontrar que Jesús envía a una misión de 12 discípulos para predicar el Evangelio. También vamos a ver un comentario de Herodes acerca de la muerte de Juan el Bautista. Preocupado por los actos que hace Jesús, Herodes llegó a pensar que Juan Bautista había resucitado de los muertos. También vamos a mirar que en este capítulo hay un pasaje donde se habla de una alimentación a 5,000. Aquí está la confesión donde Pedro le dice a Jesús que Él es el Cristo. Y vamos a ver que Jesús anuncia su muerte 2 veces en este capítulo. También está el episodio de la transfiguración y cuando Jesús echa un demonio de un muchacho que los discípulos no pudieron arrojar. En este capítulo también se habla acerca de una discusión que hubo entre los discípulos, preguntándose ellos quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y luego un reclamo que le hacen los discípulos a Jesús de que había alguien que estaba echando demonios en el nombre de Jesús, pero no andaba con ellos, y lo que Jesús respondió. Y otra ocasión en la cual Jesús manda a sus discípulos a una ciudad para que le reciban, porque ya iba enfilado hacia Jerusalén, y como no lo recibieron, los discípulos le preguntaron a Jesús si era buena idea que ellos pidieran que cayera fuego del cielo como hizo Elías para que destruyera la ciudad, y lo que Jesús les respondió. Y finalmente hay unas personas que quieren seguir a Jesús y le mandan a decir que lo quieren seguir, entonces se ve la respuesta que Jesús dio a estas personas. Así que es un capítulo bastante variado en cuanto a tópicos, en cuanto a las anécdotas del Señor Jesús con respecto a su ministerio y la relación con sus discípulos, y cómo esto también tiene mucho que ver con nosotros y la forma como Jesús nos trata como personas. Jesús envió, dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 9, que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo a los discípulos que no tomaran nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni que llevaran tampoco 2 túnicas. Que cualquier casa donde ellos entrasen, se quedaran allí y de allí salieran. Y donde quiera que no los recibieran, dijo, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y entonces saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes.
Esto que dijo Jesús en el capítulo 9, en los primeros versículos, Él lo repite en el capítulo 10, en los primeros versículos. En el capítulo 9, Él envía a 12 a predicar, según dice la Biblia, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y en el capítulo 10 dice, después de estas cosas designóse el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Así que les hizo una especie de itinerario, de cronograma, para que ellos supieran a dónde tenían que ir. Y dice la Biblia que les dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, por tanto rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces les dijo allá en el versículo 9, sanen a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y dice la Biblia que en el mismo capítulo 10, en el versículo 17, que cuando ellos regresaron al Señor, regresaron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así que la primera escena del capítulo 9 y gran parte del capítulo 10 se refieren a lo mismo, una misión evangélica, primero 12 y luego 70. Interesantemente, cuando los israelitas, salieron de Egipto, las 12 tribus de Israel salieron de Egipto, ellos fueron al desierto y luego dice la Biblia que encontraron un lugar donde había 70 palmeras. Es muy interesante el uso de los números en la Biblia, en este caso 12 y 70. Nosotros hablaremos acerca de esto en otra entrega, en otra sesión que no sea el Evangelio de Lucas, porque eso será un estudio diferente que tendrá que ver con numerología y cronología bíblica. Y luego dice en el versículo 10, voy a saltar los versículos 7 al 9 porque es un comentario de Herodes, es decir, un comentario acerca de Herodes, y luego dice que en los versículos 10 en adelante, que cuando regresaron los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos él, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él los recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Así que Jesús no tenía momentos de soledad. Donde quiera que él iba, la gente lo buscaba. Donde quiera que él iba, la gente lo procuraba. Querían verlo, querían que él sanara a los enfermos, que él echara a los demonios, que él les predicara el evangelio. Aun cuando se apartaba, aun cuando se iba a lugares desiertos para poder estar a solas con sus discípulos y hablar con ellos, la gente los buscaba y lo encontraba. Y dice la Biblia que el día comenzaba a declinar mientras él estaba hablando y predicando y sanando, y acercándose los 12, le dijeron, Señor, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y la Biblia dice que eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron. Y haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, así que recogieron una cesta por cada discípulo. Interesantemente, Jesús alimentó a mucha gente, eran solamente 5,000 hombres, no dice cuántas mujeres y niños había, pero seguramente había muchas mujeres y seguramente también había niños. Así que vamos a ponerle un estimado, 8 o 9 mil personas con solo 5 panes y 2 pescados. Es un asunto de mucha falta de fe cuando nosotros nos preocupamos porque no tenemos que comer. Siendo que Jesús no tiene ningún problema para multiplicar lo que existe.
Siendo que Jesús puede proveer para nosotros en nuestras necesidades en cualquier momento. Bien lo dijo él, no os afanéis por lo que habéis de comer, o por lo que habéis de beber, o por lo que habéis de vestir. El Señor Jesús nos indicó que los lirios del campo crecen y ellos no compran, no tampoco tejen, tampoco hilan ropa. Y sin embargo dice la Biblia que ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Y el Señor dijo, ¿por qué os preocupáis por la comida? Dijo que los pájaros del campo, el Señor los alimenta. Y luego dijo que nosotros valemos mucho más que ellos. Así que es un asunto de falta de fe cuando nosotros nos preocupamos por lo que tenemos que comer o beber o vestir. Lo único que tenemos que hacer, mi querido amigo, hermano, es clamar, pedir a Dios, confiar en Él, hablar con Dios y decirle lo que nos pasa y esperar en su respuesta, que Él nunca va a fallar, Él nunca va a dejar de responder. Vamos a leer los versículos 7 al 9. Dice la Biblia que Herodes, el tetrarca, escuchó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros decían, Elías ha aparecido, y otros decían, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Herodes dijo, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Luego continúa el Evangelio con la confesión de Lucas. Este pasaje acerca de Herodes que yo les acabo de leer, lo leí para que nos demos cuenta que Herodes estaba preocupado por los actos de Jesús y su conciencia no lo dejaba tranquilo. Luego Herodes iba a encontrar a Jesús cara a cara cuando Pilato se lo enviara, iba a hablar con él y Jesús iba a guardar completo silencio ante Herodes. No le diría ni una sola palabra. Me imagino Jesús sabiendo que Herodes había mandado a quitarle la cabeza a Juan el Bautista y Herodes tratando de que Jesús hiciera algún milagro delante de él para satisfacer su curiosidad. Jesús nos enseña una gran lección, hermanos, acerca de la forma como debemos nosotros reaccionar cuando somos impelidos a mostrar o a probar nuestra fe de formas como Dios no quiere que se muestren. Nosotros simplemente debemos ignorar el pedido. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús estaba orando aparte un día, los discípulos estaban con él y uno de los discípulos les preguntó a Jesús, uno de ellos le preguntó a Jesús, Jesús le preguntó a uno de ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Acabamos de leer que Herodes, el tetrarca, también estaba preocupado por Jesús pensando que Juan el Bautista había resucitado, porque él escuchaba rumores que decían que Juan había resucitado, que Elías había aparecido, que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces ahora Jesús le hace a sus discípulos la misma pregunta. ¿Quién dicen ustedes o quién dice la gente que soy yo? Y ellos entonces respondieron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Notemos que el orden en el cual los discípulos le cuentan a Jesús lo que la gente decía es exactamente el mismo orden en el cual las personas o los que había escuchado Herodes de la gente es el mismo orden. Primero Juan, después Elías y después alguno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó a sus discípulos claramente, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo de Dios. Entonces Jesús mandó que a nadie le dijesen eso. En otras palabras, Jesús aceptó el comentario de Pedro, lo admitió, pero les dijo
que no dijeran nada a nadie, y se los encargó rigurosamente, dice aquí la Biblia. Continuando con la lectura, en el versículo 22, en el capítulo 9, dice que Jesús entonces comenzó a anunciar lo que le iba a suceder. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Notemos nosotros que Jesús hace la invitación a seguirlo después que les cuenta lo que le va a pasar, cómo va a ser entregado a los ancianos, a los escribas y a los dirigentes, y va a ser muerto. Entonces les dice: si alguno de ustedes quiere seguir en pos de mí después de saber esto, tome su cruz. Niéguese, tome su cruz y sígame. En otras palabras, Jesús le está dando a los discípulos el secreto del cristianismo. Y lo primero que el Señor Jesús le dice, o nos dice también a nosotros, que debemos hacer en el camino de la vida cristiana, es negarnos. Este asunto de negarse a uno mismo es un asunto bien interesante. Porque negarse a uno mismo quiere decir negar el yo. Recuerdo un pasaje escrito en el libro Deseado de todas las gentes, pasaje inspirado, que dice que Jesús nunca contendió por sus derechos. Eso quiere decir negarse a sí mismo, ¿sí o no? ¿Saben lo fácil que es para nosotros contender por nuestros derechos? Nosotros constantemente andamos peleando por lo que creemos es nuestro derecho. En cualquier aspecto de la vida, bien sea en el económico, bien sea en el social, bien sea en el religioso, peleamos por nuestros derechos. Si pensamos que algo es nuestro y que lo merecemos o que debemos tenerlo por alguna razón legal o hereditaria o lo que sea, peleamos por eso. Pero Jesús nunca peleó por sus derechos, nunca contendió por sus derechos. Y si alguien tenía derechos de algo, ese era Jesús. Él tenía derecho a todo porque Él era el Hijo de Dios. Y sin embargo, nunca peleó por nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Lo único que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida al Señor y dejar que el Señor dirija nuestros pasos. ¿Y qué pasa con aquello que es mío, que no me lo dan, que aquel cargo que me lo quitaron? Porque déjalo así. Habla con Dios. Entrégaselo al Señor. Deja que el Señor actúe. No te metas tú. Pelear por nuestros derechos. En este país suceden muchas cosas interesantes. Por ejemplo, si a alguien le ponen un ticket, si un policía le pone a alguien un ticket y el ticket es muy costoso, si pasa de $200 o algo, 300, y la persona tiene que ir a la corte a presentarse delante del juez para defenderse o para admitir que se equivocó, la mayoría de las personas contratan abogados. 2 razones para contratar abogados. La primera, bajar el monto del ticket. Y la segunda, que el juez pueda perdonar la falta que se cometió. En algunos casos, en la mayoría de los casos, la policía que puso el ticket tiene la razón. Bien sea porque la persona andaba a exceso de velocidad, bien sea porque la persona estacionó en un lugar donde no debía, bien sea porque la persona cometió una imprudencia manejando. En la mayoría de los casos, el oficial tiene la razón. Entonces, ¿por qué contratar un abogado si el oficial tenía la razón? Porque nosotros no queremos quedar mal. Queremos pelear por nuestro derecho. Jesús nunca contendía por sus derechos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues admitir que nos equivocamos. Simplemente. Admitir que nos equivocamos y pagar la pena que exige la ley.
Eso es lo correcto. Oh, pero no me conviene. Pero eso es lo correcto. Jesús nunca contendió por sus derechos. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía, éste le salvará. Otra vez está Jesús en lo mismo. El que quiera salvar su vida, la pierde. Y el que pierda su vida, el que se olvida del yo, el que se anonade a sí mismo, como hizo Juan Bautista y como hizo Jesús también, ese será salvo, dice la Biblia. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruyere o se pierde a sí mismo? El afán, la ansiedad, el estrés que ocasiona el acumular riquezas, el sentido de avaricia que consume el alma por querer tener más y por querer ser mejor que los demás. Eso agobia el alma y hace que la persona olvide el objetivo de Jesucristo y se centre en sí mismo y se haga una persona ególatra, una persona avara, una persona codiciosa, una persona que quiere siempre más y más y más, quiere ganar el mundo mientras pierde su propia alma. Por eso el Señor Jesús dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora Jesús le dice a sus discípulos que algunos de ellos van a ver el reino de Dios antes de morir. Para algunas personas esto es un versículo incomprensible. Sin embargo, la misma Biblia explica a continuación a qué se refería Jesús, pues ahora viene la escena de la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. 3. Pedro, Juan y Jacobo. Dice la Biblia allí mismo en el capítulo 9, en el versículo 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Así que Jacobo y Juan eran muy cercanos, y Pedro parece que también era muy cercano a ellos. Y dice la Biblia: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús cumplir en Jerusalén. Recordemos que Jesús le acaba de decir a sus discípulos que es necesario que él vaya a Jerusalén y que sea entonces perseguido y encarcelado por los ancianos y los escribas y que muere y que resucite al tercer día. Ahora Moisés y Elías están haciendo lo mismo. Ellos están hablando, dice la Biblia, que están hablando de la partida de Jesús, de su muerte, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Esta es una de las cosas que la Biblia llama mucho la atención. Jesús subió al monte a orar con Pedro, Juan y Jacobo. No dice qué hora era, pero sí dice que ellos se durmieron, así que era de noche. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando. Hay muchas cosas en el círculo religioso que llaman la atención. Una de las cosas que llama la atención en el círculo religioso es pensar cómo hay personas como ellos, como los discípulos, que estaban con Jesús y mientras Jesús se iba a orar, ellos se quedaban dormidos.
Podríamos aceptar el hecho de que en una vigilia la gente se duerma porque de repente le da cansancio. Pero, ¿qué hubieses hecho tú si hubieses estado con Jesús y hubieses sabido que Jesús es el Cristo, porque ellos lo acababan de confesar? Si hubieses visto a Jesús haciendo milagros y predicando y todo eso, hubieses visto el milagro de Jesús sanando a la hija de Jairo, resucitándola, viendo a aquella mujer que fue sanada del flujo de sangre, viendo a Jesús echar demonios, y que de repente Jesús te invita a ti con otros dos, te invita en un grupo pequeño y te lleva al monte y Él se pone a orar, y tú te vas a dormir. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Se quedaron durmiendo mientras Moisés y Elías hablaban con Él. Y dice la Biblia, aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Y Pedro y los que con él Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces, la Biblia dice que los discípulos tenían mucho sueño, pero parece que lucharon contra el sueño, según dice la palabra, y se quedaron despiertos y vieron la gloria de Jesús y vieron a los dos varones que estaban con él, Moisés y Elías. Recordemos que Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte y Moisés fue resucitado. Hubo otro hombre que también fue llevado al cielo sin ver la muerte, fue Enoc. Pero interesantemente, Enoc no está aquí. El que está es Elías. Estos dos varones, Moisés y Elías, también aparecen en el libro de Apocalipsis. Se hace referencia a ellos cuando Apocalipsis habla de los dos testigos. Y dice la Biblia, sucedió que apartándose ellos de él, o sea, Moisés y Elías, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno sería para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice la Biblia que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Y mientras él decía esto, mientras Pedro estaba hablando, vino una nube que los cubrió. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué privilegio! Una nube los cubre y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esas palabras se escucharon cuando Jesús fue bautizado. Y ahora se vuelven a escuchar y Pedro, Juan y Jacobo tienen el privilegio de escucharlas mientras están en medio de la nube. Y dice la Biblia que los discípulos estaban atemorizados mientras estaban en la nube, escucharon la voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos quedaron callados. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Así sería la impresión de Pedro, Jacobo y Juan, que no le dijeron a nadie nada. No sé, pero en mi lugar, si hubiese atravesado por una experiencia como esa, yo le cuento a los demás discípulos lo que pasó. ¿Por qué no contarlo? Una cosa impresionante. Moisés y Elías. Claro, Pedro, Juan y Jacobo no sabrían que ellos eran Moisés y Elías. ¿Cómo lo van a saber si nunca los conocieron? No había registros de fotografías de ellos. A menos que de alguna manera hayan sido identificados. Pero no, la Biblia solamente dice que cuando ellos se aparecieron, hablaban con Jesús del momento de su partida mientras fuera a Jerusalén.
Y dice la Biblia que al día siguiente, es decir, pasó la noche, al día siguiente descendieron del monte. Es decir, se quedaron en el monte toda la noche con Jesús, ellos tres. Y una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Esta es la descripción de una persona con un ataque de epilepsia. La misma cosa. Y dice la Biblia que este hombre le dijo a Jesús: yo rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! Generación incrédula y perversa. Se le está diciendo a sus discípulos y a la gente de la multitud. Incrédulos, seguramente a los discípulos, porque no pudieron echar al demonio. Perversos, a todos también. Y entonces les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Fuertes esas palabras. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta incredulidad, esta perversidad de parte de ustedes? Y entonces le dijo al hombre: trae acá a tu hijo. Yo me imagino a Jesús frustrado, decepcionado por la actitud de los discípulos de no haber podido echar ese demonio. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó, lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, le dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Noten ustedes la manera como está hablando Jesús. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Otra vez Jesús les repite que su tiempo en la tierra está acortándose y el Señor va a ser entregado para ser muerto. Y se los está diciendo por la escena que acaba de suceder, porque ellos no pudieron echar al demonio de este muchacho. Llama mucho la atención porque él había enviado a los 12 discípulos no hace mucho, y dice la Biblia que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Si tenían el poder y la autoridad para echar demonios, entonces ¿por qué no pudieron echar a este demonio? ¿Qué les pasó? Les faltó fe. Les faltó fe. Porque es por eso Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa. Quiere decir, hermanos, que no necesariamente el hecho de que tengas al Espíritu Santo hoy, mañana también lo vas a tener. No por el hecho de querer hoy buscar al Señor y estudiar la palabra, mañana también vas a amanecer igual. Cada día es un día diferente y cada día necesitamos renovar y mantener nuestra relación de amistad, de adoración, de comunión con Jesucristo. Cada día. Dice la Biblia que ellos no entendían por qué Jesús les estaba diciendo eso, de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres. Ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen
y temían preguntarle sobre estas palabras. No solamente el Señor veló el entendimiento de ellos, sino también quitó de ellos la motivación de querer preguntar a qué se estaban refiriendo. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Otra vez Jesús repite la lección del olvidarse a sí mismo, negarse a sí mismo, anonadarse. Cuando habla de cualquiera que se haga como un niño, aquí dice, el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Nosotros, como seres humanos, buscamos lo contrario, siempre estamos buscando la grandeza. Siempre queremos ser superiores o mejores a los demás. Seamos francos, seamos sinceros. Cuando estamos en una competencia, ¿qué queremos? ¿Que gane el de al lado o ganar nosotros? Pues siempre queremos ganar nosotros. Nunca decimos, yo voy a ayudar a ganar al que es mi contrario. Nunca decimos eso. El corazón egoísta siempre busca ganar. En un trabajo, cuando vemos que un compañero de trabajo es superior, nosotros no luchamos para que esa persona siga subiendo y sea más superior, no. Queremos ser iguales o mejores. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser el más grande, ese tiene que ser el más pequeño. Juan Bautista, cuando Jesús estaba allá y sus discípulos bautizaban cerca del Jordán, los discípulos de Juan vinieron a Juan y le dijeron, mira, aquel que tú bautizaste, ahora él también bautiza del otro lado. Y Juan Bautista les enseñó a los discípulos esa misma lección. Y les dijo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo se contenta grandemente de ver al esposo. Y les dijo, mi gozo ya es cumplido. Y luego añadió, a él conviene crecer, a mí desaparecer. Interesante. En un escenario diferente, cualquiera, normal, nosotros hubiésemos visto una reacción distinta. Pero la idea del Señor Jesús es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Y que siempre, como dice la palabra, el apóstol Pablo dice, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese no es un trabajo fácil debido a nuestro egoísmo, pero tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé tal tipo de humildad. Dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeras delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Imagínense, en Samaria. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! Entonces volviéndose él los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Palabras dignas de recordar y meditar. Ustedes no saben de qué espíritu son. Cuando nosotros estamos pensando o haciendo o diciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios, no es el Espíritu de Dios el que nos está guiando. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron entonces a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto no solamente se aplica en el caso de una persona que ha muerto, a la que a veces le rinden tanta pleitesía, tanto recuerdo, lloran tanto por esa persona que permanece por años y aflige a los deudos y los deja heridos de tal manera que pareciera que nunca más van a levantar cabeza. El Señor dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, Él está diciendo: yo soy primero, dice Jesús. Yo estoy antes que cualquier asunto terrenal que pueda quitarte tu atención. Yo he sabido de casos que hasta en el mismo día sábado las personas dejan de servirle tributo y adoración a Dios para ir a atender otros asuntos seculares que ellos consideran que son importantes. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y dice la Biblia: entonces también dijo otro: te voy a seguir, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No tenemos nosotros ninguna razón o excusa para poner al Señor Jesús como plato de segunda mesa o en segundo lugar. No hay razón valedera que nosotros podamos esgrimir delante del Padre para poner a Jesús a un lado cuando el deber nos llama a predicar o a adorarle en su santo día o a adorar su nombre en cualquier momento. Ese principio: deja que los muertos entierren a sus muertos, o ese principio que le dijo: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno o es apto para el reino de Dios. Esos son dos llamados de atención a nuestros intereses personales cuando quieren estar por encima de los intereses de Dios. No importando cuál sea el interés, no importando de qué calibre sea, cuál sea la fuente, el Señor Jesús es el primero y nuestra adoración a Él debe estar por encima de cualquier cosa o persona o evento. Así que, mis hermanos, ha sido un capítulo interesante y ojalá que nosotros hayamos aprendido lecciones de vida espiritual que broten para vida eterna. Les invito a que continúen en sintonía, que sigan invitando a otros al canal Frank Flores Bible en YouTube, que se suscriban y que le den like para que otras personas se puedan beneficiar de los estudios de la palabra. Oramos y terminamos. Muchas gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Muchas gracias, Señor, por la maravilla de tu palabra. Gracias por las anécdotas de Jesús. Y permite, Señor, que estas enseñanzas puedan llegar a mucha gente y que puedan ser multiplicadas, enseñadas a otros para beneficio espiritual. Danos el perdón de nuestros pecados. Limpia nuestro corazón. Llena nuestra mente de tus promesas y del poder de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a volver a tu palabra cada día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por acompañarnos.
Les esperamos en nuestra próxima entrega. Volvamos a la palabra con el estudio del Evangelio de Lucas. Que seamos todos muy, pero que muy bendecidos.